Muy bien. Entonces, niños, como título en nuestro cuaderno, los números enteros. Vamos a colocar primero lo que son los números enteros. Recuérdense, niños, que nosotros llevamos viendo desde principio de año el conjunto de los números naturales. Cuando hablábamos del conjunto de los números naturales, yo les hablaba que los números naturales eran todos aquellos números que iban de uno en uno, desde el cero, ¿verdad? Hasta el infinito positivo. Entonces, los números naturales van a ser aquellos que incluyan desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, etcétera, etcétera, hasta llegar al infinito positivo. Pero los números enteros son aquellos que van a abarcar no solo los números naturales, sino que también van a tomar en cuenta a los números negativos, ya que como ustedes saben, el 0 no es el inicio de los números. El 0 es el inicio de los números naturales, pero de los números como tal, el 0 no es el inicio. El 0 únicamente es la barrera que divide a los números negativos de los números positivos. Por lo tanto, vamos a ver entonces cómo es que están ubicados esos números negativos. Entonces, como definición de los números enteros vamos a colocar, es aquel conjunto numérico que incluye, uy, me asustó esa bomba, incluye todos los números negativos, positivos y el 0. ¿Sí? Entonces, niños, cuando hablamos de números enteros, vamos a incluir en este conjunto numérico a todos los números negativos, positivos y al 0. ¿Sí? Todos los números negativos, positivos y al número 0. Siempre de uno en uno, ¿verdad? Los números que no están completos, por ejemplo, el 1.5, el 2.8, el 3.25, todos esos números no incluyen en números enteros, ¿verdad? Para que sean números enteros, deben representar unidades completas. Ya les digo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, hasta llegar al infinito positivo. Pero aquí también, con los números enteros, incluimos los números negativos que, al igual que los números positivos, empiezan de uno en uno hasta llegar al infinito negativo. En este caso serían el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, etcétera, etcétera. Para representar, niños, a los números enteros, utilizamos la letra Z, ¿sí? La Z es el símbolo de los números enteros. ¿Sí? Entonces, niños, cuando ustedes vean, yo les coloque una letra Z, estoy refiriéndome al conjunto de todos los números enteros. Así como los números naturales, su representación era una letra N, con los números enteros la representación va a ser una letra Z. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les decía, niños, en el conjunto numérico de los números enteros vamos a tener los números que serían enteros negativos, como primer punto, ¿verdad? Los enteros negativos. ¿Qué van a ser los enteros negativos? Van a ser todos aquellos números que vayan del 0 hacia abajo. Por ejemplo, en este caso, permítame, solo voy a buscar las llaves. Aquí está. Sería -1, tendríamos al -2, -3, -4, -5, etcétera, etcétera, hasta llegar al menos infinito, ¿sí? El infinito, ahorita les voy a buscar el simbolito. Símbolo de infinito, sí, porque aquí en Es un 8 en acostado. el teclado no lo tengo. Ajá, es como un 8 acostado. No, es un 8 acostado, teacher. Sí, prácticamente. No es un 8, sino que es como un 8 más o menos, pero no es igual al 8, porque es como un poco deforme. ¿Sí saben? Sí. Muy bien. Entonces, hasta llegar al infinito negativo, dice. ¿Sí? Entonces, cuando yo me refiero, niños, a que los números enteros negativos van a ser de uno en uno, empezando desde -1 hasta llegar al infinito negativo, quiere decir que
los números no tienen final, ¿verdad? Aunque sean negativos, tampoco van a tener final. Van a seguir, van a continuar indefinidamente hasta el infinito negativo. Luego tendríamos lo que serían los enteros positivos, que se representan con una Z y un signo más, ¿verdad? Son los enteros positivos. Aquí es donde incluimos, niños, a los números naturales sin contar el cero. ¿Sí? Entre los enteros positivos vamos a incluir a los números naturales sin contar el cero. Es decir, empezamos desde 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, hasta llegar al infinito positivo. Infinito positivo. Muy bien. Y por último, vamos a tener al último número que también pertenece a los números enteros, que al no ser un número con un valor numérico se denomina como un número neutro. ¿Cuál es el número que me hace falta entonces acá, niños, incluir en los números enteros? Y ya tengo los negativos y los positivos. ¿Cuál es el único número que no tiene valor numérico, que es neutro? ¿El 0? El 0, muy bien. Entonces también los enteros pues, también incluyen al 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos los enteros negativos, los enteros positivos y el 0. Lo que va a dar lugar entonces, niños, a lo que sería el conjunto de los números enteros. Para explicarlo de una mejor manera, para que me entiendan más, voy a colocar una recta numérica. En esta recta numérica ustedes van a poder entender un poco mejor dónde están ubicados estos números enteros. Entonces vamos a buscar una recta numérica que cumpla con lo que necesito. Ver. Aquí hay una. Muy bien. Esta imagen les va a explicar todo mucho mejor. Vean. Como les digo, cuando nos referimos a los números enteros, no solo vamos a estar hablando de los números que van desde el 0 hasta el infinito, sino que también los números que están antes del 0, que también van a ir hacia su propio infinito, solo que en este caso va a ser un infinito negativo. Si nosotros vemos en la recta numérica, el 0, como les decía, es un número neutro, no tiene valor ni positivo ni negativo. El 0 únicamente es la barrera que divide a los números positivos de los negativos. Del 0 para la derecha, vamos a encontrar todo lo que son los números positivos, empezando desde el 1 en adelante, ¿sí? Lo que nos dice es que en los números positivos, mientras más lejos esté un número del 0, su valor es mayor. ¿A qué me refiero? ¿Quién está más lejos del 0 en los números positivos, niños? ¿El 4 o el 9, por ejemplo? ¿Quién está más lejos, el 4 o el 9? ¿Quién está más lejos del 0? ¿El 9? El 9, muy bien. Entonces a eso me refiero. Mientras más lejos esté un número positivo del 0, más grande va a ser su valor. El 9 está más lejos del 0 que el 4. El 9 por lo mismo va a ser mayor que el 4. Mientras que en los negativos es al revés. En los números negativos, mientras más lejos esté un número del 0, menor va a ser su valor. ¿Quién está más lejos ahora? ¿El -1 o el -8? ¿El -1? El -8 está más lejos. ¿Sí? ¿Quién está más lejos del 0 aquí? ¿El -1 o el -8? El -8. El -8 está más lejos del 0. Pero en los números negativos va a ser al revés. En los números negativos, el -8 vale menos que el -1. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué? Porque en los números negativos, mientras más lejos esté el número del 0, menor va a ser su valor. ¿Estamos con eso o quieren que lo vuelva a explicar? No, teacher, eso ya lo sabía. Sí. No, gracias. No, ya entendí. teacher. ¿Sí ¿Lo entendemos puede bien? volver a explicar? Muy bien. Mira pues, vale. Te decía que en la recta numérica, cuando hablamos de los números positivos, cuando un número está más lejos del 0, mayor va a ser su valor, ¿sí? Por eso les puse el ejemplo. Entre el 4 y el 9, ¿cuál está más lejos? Niños, silencio con ese micrófono, porfa.
Entre el 4 y el 9, ¿quién es el que está más lejos del 0? ¿Valerie? 9. 9. Muy bien. 9. Entonces, ¿cuál vale más, Valerie? ¿El 9 o el 4? El 9. El 9. Porque en los números positivos, mientras más lejos del 0 esté un número, más grande va a ser su valor. ¿Sí? En los números negativos es al revés. Si miramos ahora el menos 4 y el menos 9, ¿cuál está más lejos del 0, Valerie? ¿El menos 4 o el menos 9? El menos 9. El menos 9. Pero en los números negativos, mientras más lejos esté un número del 0, menos va a valer. O sea que en este caso, el 9 no vale más que el 4. En los números negativos, el 4 vale más que el 9. Es al revés. Porque el menos 4 está más cerca del 0 que el menos 9. Ah, ¿Ya? Entonces, Ya, teacher. mientras más lejos del 0 esté en un número negativo, menor va a ser su valor. ¿Cuál es la mejor forma de explicarlo? Cuando ustedes gastan, si tienen 0 quetzales y Valerie se gasta 4 quetzales, ¿le va a quedar debiendo 4 quetzales al de la tienda? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Si Joseph tiene 0 quetzales y se compra 9, ¿cuánto dinero le va a quedar debiendo al de la tienda? 9. 9. Entonces ahora les pregunto, ¿quién tiene más dinero? ¿Valerie o Joseph? Valerie. Vale. ¿Quién tiene más dinero? ¿Valerie o Joseph? Joseph. Valerie. ¿Valerie va a tener más dinero? Porque Valerie solo tiene una deuda de 4 quetzales, mientras que Joseph tiene una deuda de 9. ¿Qué pasa si vengo yo y le regalo 10 quetzales a cada uno? Valerie va a pagar su deuda y ¿cuánto dinero le va a quedar? 6 quetzales. 6 quetzales. Ah, 6. Joseph va a pagar su deuda y ¿cuánto dinero le va a quedar? Un Uno. quetzal. 1. Quetzal. Un Entonces, ¿quién quetzal. tenía más dinero? ¿Valerie o Joseph? Joseph. ¿Quién tenía Digo. más dinero? Vale. Valerie. ¿Sí? Por eso es que les digo, niños, los números negativos, mientras más pequeños sean, más valor numérico tienen. Porque si se dan cuenta, Valerie debía 4, Joseph debía 9. Entonces, Valerie tenía más dinero que Joseph, porque ella debía menos. Entonces, cuando les dieran dinero para pagar, Valerie iba a tener mucho más dinero que el que se va a quedar Joseph. ¿Sí? Ahora sí me entendieron un poco mejor con lo que son los números negativos. ¿Sí? Sí. Teacher. Muy bien. Entonces, niños, vamos a ir ahora sí a nuestro libro. Vamos ahora a nuestro libro. Espero que ya hayan copiado todos esto en su cuadernito. ¿Sí lo copiaron? Teacher. Espérame, Yo estaba viendo la recta numérica. La recta numérica también Sí, yo necesito lo que la copié. copien, ¿oyeron? Yo copié la entonces recta ahorita la numérica y copio. los numeritos de arriba y el resto. Muy bien. Sí, si no han copiado la recta, copienla porque esa sí necesito. Sí, Nicole, ¿cuál es tu Espérame, pregunta? teacher. Nicole, ¿tenías una pregunta? Ya te dije que otro día quería ver uno de los de arriba, pero ya lo puedo ver. Esos de arriba. Ajá, pero sí, ya lo puedo ver. Está bien. En lo que ustedes copian, niños, una explicación. Ustedes me van a decir, teacher, ¿para qué nos sirven estos números negativos? Precisamente para expresar cantidades que sean negativas. Por ejemplo, las deudas. Las deudas es algo negativo. Entonces se pueden expresar con lo que son los números negativos. Cuando hablamos de distancias que van hacia abajo, también nosotros podemos hablar o referirnos con números negativos. Porque recuérdense que todo lo que va hacia abajo, todo lo que va hacia atrás es negativo. Entonces, cuando nosotros necesitemos utilizar alguna cantidad para expresar algo que va hacia abajo o hacia atrás, nosotros vamos a poder utilizar los números negativos. Como les digo, las deudas, las distancias que van hacia atrás, las distancias que van hacia abajo, todo esto se puede expresar con números negativos. Por ejemplo, cuando alguien va en una carrera y pierde posiciones, también se puede expresar con un número negativo. ¿Sí? Muy bien. Me avisan cuando hayan terminado de copiar para poder pasar a teacher. esto. Muy bien. Muy bien.
Entonces, ya que hayan terminado de copiar, todos nos vamos a ir a llevar la lectura en la página 152. Dice la página 152, los números enteros, concepto de un número entero, activo mis conocimientos. La parte de la Tierra donde se desarrolla la vida recibe el nombre de biosfera. Dentro de ella, el mayor porcentaje de seres vivos se localiza entre los 4.000 metros de altitud y los 2.000 metros de profundidad aproximadamente. La estructura de la biosfera se muestra a continuación. Ustedes ven ahí un dibujo. Tenemos la superficie en 0 metros, ¿verdad? Luego tenemos los 2.000, los 4.000 metros, los 6.000 metros, los 8.000 metros, los 10.000 metros hasta donde llegan. Pero luego, abajo del 0, tenemos los metros de profundidad. Y esos metros de profundidad los estamos expresando con números negativos, que serían menos 2.000, menos 4.000, menos 6.000, menos 8.000 y menos 10.000. Entonces dice, el número 1 dice, límite de vuelo de las aves. O sea que las aves pueden volar hasta 8.000 metros. El número 2 dice, límite de la vida en las montañas de la zona tropical. O sea que en la zona tropical solo hay vida hasta los 5.000 metros, más o menos. El número 3 dice, límite de la vida en las montañas de la zona templada. O sea, en la zona templada solo hay vida hasta los 2.000 metros. Más arriba de eso no hay. En la número 4 dice, rango de mayor porcentaje de los seres vivos. O sea que dice que hay muchos más seres vivos a menos 4.000 metros de profundidad. ¿Ya se dieron cuenta? Es el rango de mayor porcentaje de seres vivos. Y en el número 5 dice que es la profundidad de las fosas oceánicas, el límite inferior de la vida. O sea que hasta una profundidad de menos 10.000 metros bajo tierra es que puede vivir una vida marina. Hasta esa profundidad llega el mar con vida, como quien dice, ¿verdad? O sea, los seres vivos que habitan en el mar solo pueden llegar a una profundidad de menos 10.000 metros bajo la superficie, ¿verdad? Más allá de eso no pueden, no logran sobrevivir más de esa profundidad. Entonces, disculpe, ¿qué página? 152. Dice entonces, niños, la primera pregunta. ¿Cuál es el límite de la vida en las montañas de la zona tropical? Se los acabo de decir. ¿Cuál es el límite de vida en las montañas de zona tropical? 4.000. No. 4.000. Ese 2 no 8.000. está entre 4.000 y 6.000. 6.000. Está entre 4.000 y 6.000. Menos 2.000. No, niños. 1.000. El 2 está entre 4.000 y 6.000. ¿Qué número hay entre 4.000 y 6.000? 5.000. 5.000. 5.000, ¿sí? Límite de la vida en las montañas de la zona tropical, 5.000 metros. Yo se los acabo de leer. Quiere decir que no me están poniendo atención. Luego dice, ¿cuál es el límite inferior de la vida en una fosa oceánica? Se los acabo de decir también. 10.000. Menos 10.000 metros, ajá. Menos 10.000. Dice, cuando observas la estructura de la biosfera se reconoce que el límite de la vida en las montañas de la zona tropical tiene una altitud de 6.000 y se representa como 6.000 metros. El límite inferior de la vida de las fosas oceánicas tiene una profundidad de 10.000 metros y se representa como menos 10.000 metros. ¿Sí? Luego dice, los números 6.000 y menos 10.000 pertenecen al conjunto de los números enteros. Estos números representan una altitud y una profundidad respectivamente. Entonces, como les decía, cuando nosotros querramos representar cantidades que van hacia abajo o hacia atrás, las podemos representar como un número negativo. Es por eso que este 10.000, que es la profundidad de las fosas oceánicas, lo representaron con un menos 10.000, porque es una cantidad que va hacia abajo, ¿sí? Es una cantidad negativa de la superficie hacia abajo. Entonces dice, los números enteros también se aplican en meteorología para mostrar cómo varía la temperatura. En finanzas se utilizan los números enteros para representar las ganancias o las pérdidas de una empresa. En la ingeniería son útiles para representar alturas o profundidades de construcciones y en física se utilizan para indicar la dirección del desplazamiento de un objeto que se mueve en línea recta o el aumento o disminución de su velocidad. El conjunto de números enteros está formado por el 0, los enteros positivos y los enteros negativos, que era lo que yo les mencioné justamente acá, ¿verdad? El 0 porque no se puede incluir ni entre los positivos ni los negativos porque es un número neutro.
Luego los enteros positivos, que son desde el 1 hasta el infinito positivo. Y los enteros negativos, que van desde el -1 hasta el infinito negativo. Muy bien. Luego dice, los números negativos se escriben anteponiendo un signo menos a cada número natural. Y los números positivos son los números naturales excepto el 0. ¿Sí? Entonces, ¿se recuerdan que yo les acabo de decir eso también? Los números naturales son aquellos que van desde el 0 hasta el infinito positivo. Esos números están incluidos acá en los números enteros. Pero dice que los números enteros positivos no incluyen al 0, solo a los números naturales, pero no al 0 porque el 0 no tiene un valor, no es ni positivo ni negativo. ¿Sí? Entonces, estos tres conjuntos son los que conforman al conjunto de números enteros. Los enteros negativos, que siempre se van a representar colocando un signo menos delante del número. Los enteros positivos, que son los números naturales, sin incluir al 0. Y los números enteros, que también van a incluir al número 0, a pesar de que no tiene un valor ni negativo ni positivo. Simplemente porque el 0 es la barrera que divide a los negativos de los positivos. ¿Sí? El conjunto de los números enteros también se puede definir como la integración de los números naturales con sus números opuestos, pero el 0 no tiene opuesto. O sea, niños, que todos los números que existen tienen un número opuesto a excepción del 0. ¿Cuál es el número opuesto del 1? Es el -1. El número opuesto del 2, -2. El número opuesto del 10, -10. Pero el 0, como no tiene valor ni positivo ni negativo, es el único número que no tiene un valor opuesto. ¿Sí? Entonces, si entendemos bien todo eso, ¿qué números son los que conforman a los números enteros y cuáles son sus valores opuestos? Entendemos también que el 0 no tiene valor ni positivo ni negativo, pero aún así forma parte de los enteros. ¿Hay alguna duda o entendimos todo lo que leí yo hasta ahora? Entendido. Muy bien. Entendido. Muy bien. Entonces dice en la siguiente página, el conjunto de los números enteros negativos se simboliza con una Z y un signo menos y se determina por extensión así, como yo se los coloqué aquí, ¿verdad? Z, un signo negativo, y vamos a tener acá los números negativos desde -1, yo se los coloqué hasta -5, en el libro solo se los colocaron hasta -4, y llegan hasta el infinito negativo. Muy bien. Mientras que el conjunto de los enteros positivos se simboliza con la Z más y se determina por extensión así. Z más igual a 1, 2, 3, 4, 5 puntos suspensivos hasta llegar al infinito positivo. Muy bien. El conjunto de los números enteros se simboliza Z. Y es la unión del conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros negativos. Al determinar por extensión el conjunto de los números enteros se tiene que, y ustedes pueden ver que en ese conjunto encierran la mayoría de números que tenemos acá en la recta numérica, ¿verdad? Desde -4 hasta 4, pero siempre colocando puntos suspensivos que significan que esos conjuntos continúan tanto para atrás como hacia adelante, ¿verdad? Los números positivos continúan infinitamente hacia adelante, mientras que los números negativos continúan infinitamente hacia atrás. O sea que atrás de ese -5 que nosotros vemos ahí, de ese -4, perdón, hay un -5, un -6, un -7, un -8, un -9, un -10, etcétera, etcétera. Detrás del 4 que ustedes ven ahí, hay un 5, hay un 6, hay un 7, hay un 8, hay un 9, hay un 10, etcétera, etcétera, hasta llegar al infinito. Recuérdense que los números son infinitos y como les digo, no solo los positivos son infinitos, sino también los números negativos. Ahora dice, ejemplo, escribir un número entero que represente cada situación. En una ciudad se registró una temperatura de 8 grados centígrados bajo cero. Las temperaturas bajo cero se pueden representar con números enteros negativos. ¿Por qué? Porque es una temperatura que va hacia abajo. Y les dije, todas las temperaturas que vayan hacia abajo o hacia atrás se representan con números negativos. Así la temperatura que se registró en esa ciudad fue de -8 grados centígrados, porque como está 8 grados bajo cero, y recuérdense que el cero es la barrera que divide a los positivos de los negativos. Si yo les digo 8 grados, estoy hablando de que está arriba del cero. Pero si yo les hablo de 8 grados bajo cero, les estoy hablando de 8 que está abajo del cero. ¿Y cuál es el número 8 que está abajo del cero? El -8. -0. Por eso es que ahí se lo representan con un -8, porque es una cantidad negativa, una cantidad que va hacia atrás o hacia abajo.
Ahora dice, Daniela ahorró durante un mes 60 quetzales. El ahorro, niños, ¿es algo que ustedes tienen o que les hace falta? Tenemos. Es algo que tienen. Entonces es una cantidad positiva, porque es algo que ustedes tienen, que es algo que ustedes poseen. Entonces el ahorro lo vamos a representar con números positivos, porque es algo que ustedes tienen. Pero si yo les dijera una deuda, es algo que ustedes deben, ese dinero no lo tienen. Entonces, como ustedes no lo tienen, sino que al contrario, lo tienen que pagar por otro lado, lo deben, lo van a perder. Entonces, ¿con qué números se representaría una deuda? Números negativos. Con números negativos. Si aquí en lugar de decir que Daniela ahorró, hubiera dicho Daniela gastó, entonces, ¿qué hubiera pasado? Ese 60 se hubiera tenido que representar con un número negativo, porque un gasto es una pérdida. Entonces, niños, ustedes, todo lo que sea gasto, todo lo que sea pérdida, todo lo que sea que vaya para atrás o todo lo que vaya para abajo, lo vamos a representar con números negativos. Al contrario, si algo va para arriba, si algo va para adelante, si algo va como ganancias, como ahorros, es algo que yo poseo, todo eso va a ser representado con números positivos. ¿Estamos? Sí, teacher. Solo Sí, teacher. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? que en el libro los números negativos están representados al revés. Empieza con el Sí. 4 y termina con el 1. Puede ser de las dos formas. Lo que pasa es que recuérdate que ellos empezaron del más pequeño al más grande. Empezaron desde el -4 porque -4 vale menos que el -1 en los números negativos. Yo lo coloqué aquí solo para que ustedes vieran el orden que iba a llegar hasta el infinito negativo, pero sí lo pudiéramos haber colocado al revés. Ah, vale, teacher, gracias. Está bien. Sí, recuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Lo que pasa es que yo se los coloqué así al revés porque quería que ustedes vieran que empezaban desde -1 y terminaban hasta el infinito negativo. ¿Sí? Pero sí, ya viéndolo desde la recta numérica, tú lo ves al revés, que el -1 está acá y el -5 está acá. O sea, estaría al revés, pero no importa, yo solo se los coloqué así para que ustedes vieran dónde empiezan los negativos y dónde terminan, al igual que con los positivos. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, niños, escribe el número entero que representa cada situación. En el fondo del mar alcanza aproximadamente los 3.000 metros de profundidad. ¿Con qué número entero representaríamos 3.000 metros de profundidad, niños? Menos 3.000. Muy bien. Como son 3.000 metros de profundidad, sería menos 3.000 porque es para abajo. La profundidad es hacia abajo. Muy bien. Solo Lili y Joseph han respondido hoy. ¿Qué está pasando con los demás? Vamos. Un retiro de un cajero por 350 quetzales. Están sacando del cajero. ¿Con qué número se representa? ¿Positivos o negativos? Menos 350. Menos 350 porque le están quitando a los ahorros, ¿verdad? Están sacando de sus ahorros 350. Muy bien. Una lombriz albinela pompejana puede sobrevivir a una temperatura de 105 grados centígrados. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo es una temperatura de 105 grados centígrados, o sea que es hacia arriba, es una temperatura muy, muy alta, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, un equipo tiene 3 goles a favor. 3 goles a favor. Si es algo que ustedes poseen, ¿qué dijimos cuando sea algo que ustedes posean? Positivo. Es positivo. Positivo. 3 goles a favor y 5 en contra. Si es algo que ustedes deben porque les echaron 5, ahora los tienen en contra, ¿qué pasa ahí? Menos. 3 menos 5. Es menos 5, muy bien. Los 3 goles a favor se representan con algo positivo porque es algo que ustedes tienen, que algo que ustedes lograron, mientras que los 5 goles en contra es algo que les afectó, que les quitó, ¿verdad? Les quitó diferencia de goles. Entonces, esos 5 son negativos porque fue en contra de ustedes. En lugar de que ustedes los tengan, se los metieron a ustedes, ¿sí? Entonces, ahí está. Tenemos el 3 goles a favor positivo y menos 5 en contra, porque es algo negativo para nosotros, que nos hayan metido esos 5 goles. Muy bien. Ahora dice, escribe los números enteros correspondientes a cada situación. Igual acá, niños, dice,
El año 850 antes de Cristo, ¿sería positivo o negativo? Negativo. Negativo. Sería negativo. ¿Por qué? Porque recuérdense que cabal el año 0 fue a la llegada de Cristo. Entonces, los que están antes de Cristo serían números negativos. Y cabal en la llegada de Cristo empezarían los años que serían indicados en números positivos. ¿Sí? El 776 antes de Cristo, entonces también iría Negativo. en negativo, muy bien. Luego dice 1939 después de Cristo. Positivo. Positivo, Ay, muy bien. positivo. Y luego dice Teacher. 1967 después de Cristo. Es positivo. Es positivo. Positivo. ¿Y Valerie? Sí, tenemos que poner nada más los números que puso ahí o escribir positivo y negativo. Solo los números. Es que no necesitas escribir negativo y positivo, Valerie, porque por eso le estás poniendo el signo. Por el signo. Ajá. El signo menos te indica 850 negativo. Automáticamente, cuando tú ves ese signo, ya decís, este 850 es negativo porque tiene un signo menos. En cambio, estos números que no tienen signo menos, tienen un signo más que es invisible, porque en matemáticas no es obligatorio ponerles ese signo más, pero tú ya lo sabes, que cuando los números no lleven signo adelante, imaginariamente, invisiblemente, ahí hay un signo más, siempre va a haber un signo más, lo que pasa es que no se escribe, pero ese signo ahí va a estar. Entonces tú vas a saber que cuando estos números no lleven signo, tienen un signo invisible que es un signo más, y el signo más significa que son positivos. ¿Sí? Ya. Sí, gracias. De nada. Muy bien. Ahora dice la número 7. En una prueba contrarreloj se reporta el tiempo parcial de 6 ciclistas respecto al líder en el kilómetro 5. Carlos pierde por 5 segundos. Miguel gana por 10 segundos. Felipe gana por 4 segundos. Nairo pierde por 8 segundos. Esteban pierde por 10 segundos. Y Luis pierde por 7 segundos. Si el tiempo del líder de carrera en el kilómetro 5 coincide con el número 0, los números enteros que representan los tiempos de Miguel y Nairo en el kilómetro 5 respecto al líder de carrera son, respectivamente, a ver, Miguel dice que le gana al líder por 10 segundos. Entonces, el número que representa a lo que lleva Miguel de tiempo, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Miguel le gana al líder por 10 segundos. Y Nairo pierde con el líder por 8 segundos. Pierde. ¿Qué tipo de número sería entonces ahí? Negativo. 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 Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A. La A. Muy bien, la A. ¿Sí? Porque uno gana, Mandamos entonces foto, recuerda. teacher. ¿Qué manda? Mandamos foto de la Sí, página. por favor. Sí. ¿Saben ustedes, entonces, niños, que todo lo que sea algo bueno, todo lo que sea algo de ganancia, todo lo que sea algo que vaya para adelante, todo lo que vaya para arriba, todo lo que ustedes posean, va a ser positivo. Todo lo que les cause algo que es malo para ustedes, algo que esté en contra, algo que vaya hacia atrás, algo que vaya para abajo, algo que sea una pérdida, un gasto, todo eso se va a representar con números negativos. Y así es como nosotros vamos a poder identificar bien cuando nos estén hablando de números positivos o negativos. Si es algo bueno, va a ser un número positivo. Si es algo que va en contra nuestra, va a ser un número negativo. ¿Estamos? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, niños, hoy no les voy a dejar tarea más que copiar las páginas que les voy a mandar que nos hacen falta, que eran las 148 y 149. Se las voy a mandar por el modo y así ustedes ya solo las copian y me mandan la foto de las páginas que ya están completas para ya no estar con esa pena de que no hemos hecho esas páginas. ¿Oyeron? Teacher, ¿Sí? eso no las teníamos que hacer entonces. No, esas yo se las voy a mandar. Teacher, yo la había hecho. No, porque yo les dije que ahí en esas páginas nos preguntan cosas que no hemos visto. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros perdamos el tiempo haciendo esas páginas si hay temas que no hemos visto? Mejor los vemos más a detalle y así tranquilamente, así como vimos hoy el tema de los números enteros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuál es tu pregunta? Solo le iba a decir que yo no escuché la respuesta del inciso número 7. Aquí está.
Esta es la del inciso número 7. La A. Ajá. La A, ajá. Porque dice que Miguel gana a líder por 10 segundos y Nairo pierde por 8 segundos. Entonces, si gana es positivo y si pierde es negativo. Miguel gana 10 segundos y Nairo pierde 8. Entonces, si gana positivo y Nairo que pierde, su número sería negativo. ¿Ya? Bueno, teacher, gracias. Adiós, teacher. Adiós, Muy bien. teacher. Entonces, niños, ahí están atentos a que les mande las fotos, por favor. Y como les digo, no les quedaría ninguna otra tarea. ¿Estamos? Adiós, teacher. Adiós, Adiós, teacher. teacher. Adiós, teacher. Niños, hasta el lunes, se Adiós, portan teacher. bien, que descansen bastante. Adiós, teacher. Adiós, teacher. Adiós, niños, se portan bien, por favor.